será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Es para nosotros un gozo poder compartir la Escritura una vez más y seguir la línea expositiva que hemos estado trayendo de la carta a los romanos. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos observan en San José de Costa Rica, en Valencia, en Sincelejo, en Barranquilla y bueno, en diferentes lugares que han estado muy constantes en el seguimiento de la serie a los romanos. Hoy vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 12. Y vamos a leer hasta el versículo 17. Dice así la bendita palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, tú eres Dios de gracia, Dios de verdad, Dios de misericordia. Te damos toda la gloria a ti. Tú eres Dios, el único Dios verdadero. Gracias por enviar a Cristo. Gracias por venir y tomar nuestro lugar en la cruz, que era el lugar que merecíamos, pero tú lo tomaste. Y gracias, Señor, porque tu gracia extensiva, abundante, me llamó y nos ha llamado como iglesia a todos los que hemos sido mudados para vivir conforme a tu evangelio. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, a discernir tu palabra y que podamos ser edificados y santificados por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. El título de hoy es Hijos y Herederos. Hijos y herederos.
En 1995, una niña llamada Alina, en un orfanato en Rumania, vivía en condiciones devastadoras. Alina había sido abandonada cuando era bebé y durante años nadie se interesó en visitarla. Nadie preguntó por ella, nadie la llamó hija. Los trabajadores del orfanato contaban que Alina había dejado de llorar cuando tenía apenas 3 años. Porque había aprendido que llorar no cambia la circunstancia, que no iba a venir una mamá a socorrerla, no iba a levantarla ningún brazo de papá. Por lo tanto, aprendió que llorar no sirve de nada. Un día, una familia extranjera llegó al orfanato buscando a una niña para adoptar. Entre cientos de niños, la madre adoptiva se detuvo frente a Alina. La tomó en los brazos y le dijo algo que la niña nunca había escuchado. Ahora eres nuestra hija. Bueno, en los informes del proceso de seguimiento cuentan que la niña no entendía esas palabras y durante semanas ella escondía comida en su ropa porque pensaba que en algún momento la volverían a abandonar y ella se iba a quedar con hambre. Pero poco a poco, pasado el tiempo, comenzó a comprender que aquella familia no venía a visitarla, que aquella familia venía a llevarla a casa como una hija. Amados, Romanos 8, capítulo 12, Romanos capítulo 8, versículo 12 al 17, habla exactamente de eso. El momento en el que Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que nos adopta como hijos. El Evangelio no solo cancela la condenación, sino que el Evangelio nos introduce en una familia. Y para analizar un poco el contexto de este pasaje, bueno, Romanos 8 es uno de los capítulos más gloriosos de toda la Escritura. Pablo ya venía explicando en Romanos capítulo 3 al capítulo 5 que somos justificados por medio de la fe. En el capítulo 6 nos habla acerca de la libertad del dominio del pecado. El Señor nos hizo libres, ya no para vivir en esclavitud, sino en su justicia. Y Romanos capítulo 7 nos revela la lucha interna que tiene un creyente, y el apóstol Pablo es muy enfático cuando empieza él a describir esa lucha interna que no manifiesta hipocresía, sino que manifiesta una realidad inherente de cada creyente. En Romanos capítulo 8, entonces se nos empieza a introducir a hablarnos de la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Y en estos versículos anteriores, Pablo
En Romanos capítulo 8, versículo 1, que lo vimos la semana pasada, empieza a decirnos el Señor allí, el apóstol Pablo escribe: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ahora explica la nueva identidad de esa persona que está en Cristo Jesús, que no solo es justificado, por eso no hay condenación, sino que ahora es adoptado. Y vamos a desarrollar en 3 puntos este mensaje. El punto número 1 es que el creyente ya no es esclavo de la carne. Leamos por favor Romanos capítulo 8, versículo 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es hermoso cuando empieza la escritura, el apóstol Pablo, a decirnos: bueno, deudores somos. ¿A quién le está diciendo? A los hermanos. Así que, hermanos, esto no es para todo el mundo, es para los que han sido llamados hijos de Dios. Así que, hermanos, deudores somos. La palabra griega para deudores, que es opeileites, significa alguien que tiene una obligación moral o una deuda. Así que Pablo dice que el creyente tiene una deuda, pero esa deuda no la tiene, no con la carne, no. Antes del evangelio, obviamente, el pecado era nuestro amo. Estábamos esclavizados al pecado. Ya vimos en sermones anteriores cómo nosotros cambiamos de amo. Éramos esclavos del pecado, el pecado era nuestro amo, y vino Cristo y nos libertó de ese amo cruel que es el pecado, y ahora nos hace siervos suyos, somos esclavos de Cristo, de un amo fiel, misericordioso y amoroso. En Romanos 6:6 dice: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿A quién somos deudores? ¿De quién? Pues de Dios. Somos deudores de Dios. Ahora, sigue diciendo: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero antes, tenemos que ver que debemos hacer morir ese hacer morir que está en el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa expresión griega que se lee tánato, es esa expresión hacer morir, significa dar muerte o matar de manera deliberada, definitiva. La vida cristiana no es para tolerar el pecado, es para declararle la guerra al pecado mismo.
Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Una de las doctrinas maravillosas que tenemos que siempre tener en cuenta, herencia maravillosa. El mismo John Owen escribió un libro llamado la mortificación de la carne. Y ojalá pudieran todos leerlo. Como este puritano nos habla de luchar contra ese remanente de pecado que quiere estropear nuestro caminar cristiano, no nuestra salvación. Pero realmente la vida cristiana, la santificación que debe haber en nuestra vida, tiene mucho aspecto volitivo. Nuestra voluntad juega un papel importante dentro del proceso santificador, no dentro del proceso regenerador, porque eso solo viene de Dios. Y la santificación instantánea, nuestra posición en Cristo al ser justificados, viene de Dios, no de obra nuestra. Pero la santificación que diariamente, esa santificación progresiva que diariamente va nuestra vida sufriendo por causa de enfrentarnos a la escritura y estar expuestos a la predicación bíblica y en la oración diaria, el culto racional que damos al Señor todos los días. Amado, eso nos ayuda a la santificación, parecernos más a Cristo cada día. Entonces nos está diciendo: haced morir. Tengo una guerra constante. Un jardinero sabe que si no arranca las malas hierbas desde la raíz, ellas van a volver a crecer. Y debemos ser radicales para arrancar esas hierbas. Debemos ser radicales para atacar diariamente y mortificar el pecado remanente en nuestras vidas. Mi hermano, la santidad requiere una acción intencional. La práctica de la santidad diaria. El creyente no negocia con el pecado. Y de aquí parten unas aplicaciones o unos llamados para cada uno de nosotros como iglesia. Pues para los hombres, pues debemos luchar activamente contra la tentación. ¿Cuándo? Todos los días. Para las mujeres, deben cuidar su corazón de toda amargura y toda comparación. Los jóvenes, pues no normalicen el pecado que la cultura celebra. Estamos llamados a vivir una vida que es contracultura. Estamos y ya hemos llegado a los tiempos en donde la escritura nos dice que a lo malo llamarían bueno y a lo bueno llamarían malo. Ya hoy todas las cosas que corresponden al valor significativo de un cristiano y toda la conducta que debe tener un creyente es considerada para el mundo como algo anticuado o sin valor. Pero notamos que todas las cosas modernas, los pensamientos liberalistas del hombre, los pensamientos modernos, donde son rebeldes a toda institución ortodoxa o a toda norma
de conducta moral. Ahora eso es lo que se celebra como libertad de expresión. Eso es lo que se celebra como libertad en la manera de vivir. Eso es lo que se celebra hoy en día como algo bueno. Y cada vez nos damos cuenta que el hombre, entre más proclama libertad, más se hunde en la esclavitud del pecado. Así que los jóvenes no normalicen el pecado. Así los que estén a su alrededor lo celebren. No lo hagan. A los padres, enseñen a sus hijos a mortificar el pecado y hacerlo desde temprano. A hacerlo desde temprano. Hay padres que no les quieren hacer sentir mal a los niños cuando ellos cometen un error, para no dañar su autoestima. Vas a tener a una persona adulta con una autoestima alta, pero sin ninguna clase de temor de Dios. Su autoestima no es solo una falacia inventada en su propia mente, donde él crea que es grande, maravilloso, valioso, pero no va a verse conforme a las escrituras. Y amado, no es lo que el mundo diga que somos, es lo que Dios dice que somos. Allí es donde está. Siempre andamos buscando factores externos para echarle la culpa a nuestro estado o a nuestras fallas. Eso es lo que nos enseña la psicología moderna, eso es lo que nos enseña la actualidad. Pero como dice realmente esta frase, el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. A la iglesia, la santidad colectiva comienza con la santidad personal. Amados, la santidad colectiva, el portarnos como iglesia, el ser un grupo de personas santas que podamos demostrar juntos, podamos demostrar esa santidad a la que el Señor nos llama. Pues antes de mostrar esa santidad a nivel colectivo, debemos saber que esa santidad comienza con una santidad personal. El segundo punto es que el Espíritu confirma nuestra identidad como hijos. El Espíritu confirma nuestra identidad como hijos. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Note que comienza diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu, guiados. Esa palabra griega de guiados o guiado, hago, significa ser conducido o dirigido. El Espíritu no solo nos informa, sino que también transforma el caminar del creyente. Mire lo que dice Gálatas 5:16, para que veamos cómo el Espíritu transforma nuestro caminar. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Bueno, todos los que son guiados, dice el pasaje en Romanos 8:14, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí vemos que hay una posición. ¿Cómo, cómo nosotros conocemos? ¿Cómo comienza nuestra identidad como hijos de Dios? Bueno, la respuesta es primeramente porque vas a ser guiado por el Espíritu de Dios. Lo segundo, bueno, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios, somos hijos de Dios. Esa frase, hijos de Dios, huioi teo, en griego, implica una relación familiar, una herencia, una autoridad. Qué hermoso poder recordar lo que dice la palabra en Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos a los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Dice, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hermanos, esto es maravilloso porque aquí empieza algo extraordinario. Extraordinario porque dice la Escritura que aquí recibimos el espíritu de adopción. Nuestro versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Espíritu de adopción. Huiotesai o huiotesía. Esa frase, esa palabra griega que habla del espíritu de adopción, significa literalmente ser colocado como hijo. Colocado como hijo. O sea, lo que antes no era, ahora soy colocado como hijo. Y en el mundo romano, la adopción tenía una particularidad muy importante, porque en el mundo romano la adopción otorgaba un nuevo nombre, una nueva familia y una herencia legal. Mi hermano, aquí comprobamos de algo, porque lo que sigue es algo muy bonito y hermoso de poder analizar. Dice, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. La frase Abba realmente no es una palabra griega, es una palabra aramea. Y esa palabra aramea, Abba, era usada por los niños de la época en tiempos de Jesús. Era un diminutivo para llamar a su papá. Bueno, ya todos sabemos, como adultos decimos, fulano es mi padre. Pero, ¿cómo llamaría un niño a su padre? ¿Le diría padre? Algunos dicen papá, pero algunos lo llaman de una manera mucho más íntima y le dicen papito, papito. Y esa es la interpretación de la palabra Abba, porque la usaban los niños para simbolizar una conexión tierna entre ellos y su papá. Lo más lindo es que Marcos capítulo 14, versículo 36, el mismo Jesús le dice a su padre, Abba, Padre. Marcos 14, versículo 36, dice, y decía, ¿quién decía? Cristo Jesús. Jesús.
Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Allí cuando estaba Jesús en el Getsemaní, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Y en medio de esa angustia que embargaba su alma por causa de la próxima muerte que había de recibir, la cruenta muerte en la cruz, él se dirigió en un tono muy íntimo a su Padre, al Padre, y le dijo Jesús orando: Abba, Padre. Mi hermano, un niño adoptado puede tardar en acostumbrarse en llamar papá a su nuevo padre, pero cuando lo hace por primera vez, se evidencia, que el vínculo entre padre e hijo se ha vuelto real. Y de aquí parten unas aplicaciones que debemos considerar, porque el cristianismo no es solo doctrina. El cristianismo es una relación con el Padre. Es una realidad familiar. La seguridad espiritual nace de la adopción misma. De allí nace la seguridad espiritual. Mi hermano, dentro de esas aplicaciones, a los hombres, oren con mucha confianza, completamente filial, familiar, cuando hablen con Dios. Mujeres, descansen en el amor paternal de Dios. Padres, reflejen el carácter del Padre Celestial a sus propios hijos. Jóvenes, no busquen la identidad en la aprobación social. El mundo les podría despreciar, pero su identidad está en Cristo, que los ha llamado hijos. Si son hijos de Dios. A la iglesia, recordemos que somos una familia espiritual. Recordemos eso. Tengámoslo siempre presentes. Somos una familia espiritual. El punto 3 y último punto es que los hijos de Dios también son herederos. Los hijos de Dios también son herederos. Acuérdese que ya venimos del punto 1 diciendo que el creyente ya no es esclavo de la carne. Y bueno, pasamos al punto 2 donde ya como no somos esclavos de la carne, entonces el Espíritu Santo nos confirma nuestra identidad ahora como hijos de Dios. Bueno, el tercer punto es que ya como hijos de Dios, ahora somos herederos. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos de Dios. Esta palabra en griego se traduce o se lee como kleronomos, que significa poseedor legal de una herencia futura. Poseedor legal de una herencia futura. Bueno, la herencia
esa herencia futura como hijos de Dios, ¿qué incluye? Incluye vida eterna, gloria futura y comunión eterna con Dios. Y si le parece poco que esa herencia es la herencia que usted y yo hemos recibido como hijos de Dios y nos parece poco, en serio, revisa en dónde estás poniendo los ojos. Y, y haz un exhaustivo examen de qué es lo que te importa. Porque es triste ver cómo personas viven más mirando lo material y lo terrenal que lo eterno. Sufren más por lo terrenal que por lo eterno, por lo efímero que por aquello que es perdurable. El Señor Jesús lo enseñaba: no hagáis tesoros en la tierra. No hagáis tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. Más bien haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y hermano, lo que estaba diciendo el Señor Jesús aquí es que la materia, toda la materia es destructible. Toda la materia y todo lo que construyas en la tierra es destructible. Hoy puedes tener dinero, mañana no. Hoy puede ser un edificio, mañana no. Nosotros vimos con las situaciones de las inundaciones en la ciudad de Montería, cómo personas estaban un día celebrando tal vez la compra de su nueva casita y al día siguiente estaban dejándola sola porque estaba tapada con agua. Mi hermano, todo es incierto en esta vida. Todo en esta vida material. Nada, ¿de qué nos podemos apegar? ¿De qué? Pero mi hermano, cuando nuestro tesoro es la herencia incorruptible que Dios nos ha dado en su Hijo, nada podrá destruir esa herencia. Nada. Somos herederos de Dios. Primera de Pedro 1:4 dice, Primera de Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Note qué directa es la escritura. Qué hermoso. Es una herencia incorruptible, no se puede corromper, incontaminada, es pura, es inmarcesible. Mi hermano, siendo coherederos con Cristo, esto es extraordinario, porque cuando dice la escritura en el pasaje nuestro, y si herederos de Dios y coherederos con Cristo, coherederos juntamente con Cristo. El Hijo eterno comparte su herencia con los redimidos. Por eso dice la escritura en Hebreos capítulo 2 versículo 11 que Cristo no se avergüenza en llamarnos hermanos, porque somos coherederos con Él. Pero aquí dice algo que debemos tener en cuenta. Dice, si padecemos juntamente con Él. Mi hermano, la adopción no elimina el sufrimiento. No elimina el sufrimiento. Jesús enseñó en Juan 15:20. Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Pero tengamos presente lo siguiente: el sufrimiento presente no es el final. Esa es la maravillosa promesa. Esa es la maravillosa promesa. Mas tengamos
que todo el sufrimiento presente no será comparada con la gloria. No será comparado todo ese sufrimiento presente, actual en nuestra vida, con la gloria venidera. Y mi hermano, el heredero de un reino podría tardar años sin ver el trono. Mientras su papá esté en el trono, el heredero de un reino es el heredero, pero no va a ver el trono por años. Pero una cosa está segura, su herencia está asegurada. Es así. Nosotros en esta tierra no hemos visto todavía toda la glorificación. Eso lo vamos a experimentar cuando el Señor nos llame a su presencia. Pero una cosa sí estamos seguros, esa herencia es una herencia segura, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Nadie nos la puede quitar. Hagamos unas aplicaciones finales. Recordemos nuestra identidad en Dios. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos adoptó. Antes éramos esclavos del pecado. Antes éramos hijos del pecado. Antes éramos hijos de inmundicia. Ahora somos hijos de luz, hijos de Dios. Lo segundo es la lucha contra el pecado se debe llevar con esperanza. Mi hermano, si tú eres hijo de Dios, el pecado no va a vencerte, porque ya Cristo venció a la muerte y al pecado. Y cuando tú estás luchando contra el pecado, no estás luchando para posicionarte como hijo, estás luchando con un pecado residual. Ya el pecado no reina en nuestra vida, sino que ahora es un monarca destronado que intenta hacernos la vida difícil. Pero nosotros vamos a luchar diariamente y a hacer morir el pecado por medio del Espíritu. Lo tercero, debemos orar con confianza familiar. Todos orar con confianza familiar. Así. Abba Padre. Así como oró Cristo. Abba Padre. El velo se rasgó. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Vive pensando en la herencia eterna. Mi hermano, esta es una recomendación que hago constantemente y que quiero que tengamos cada uno de nosotros presente. Vivamos pensando en la herencia eterna. ¿Notan ustedes cuando alguien tiene algo importante en su propia vida? ¿Sabe qué hace? No deja de pensar en ello. Alguien dijo alguna vez, ¿tú quieres saber cuál es lo que está en tu corazón y qué ocupa el primer lugar en tu corazón? Bueno, es en lo primero que piensas cuando te levantas y en lo último que piensas cuando te acuestas. Creo que tiene mucho de validez, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si nuestro tesoro está en los cielos, pensemos, miremos en la Escritura la herencia eterna que Dios nos ha dado. Y quinto, persevera en medio del sufrimiento, no importa cuán sufrimiento llegue. Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he
vencido el mundo. Así que el Evangelio no solo cambia nuestro destino, cambia nuestra familia. Antes éramos esclavos, ahora llamados hijos. Antes vivíamos con miedo, ahora clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Así que con ese gozo de ser llamados hijos de Dios, de ser adoptados y herederos junto con Cristo, coherederos junto con Cristo, porque somos hijos, glorifiquemos al Señor y oremos juntos a Él. Padre Celestial, gracias porque no solo nos perdonaste, Dios de gracia, sino que tú nos adoptaste como hijos. Padre, enséñanos a vivir como miembros de tu familia, a luchar contra el pecado, a caminar guiados por tu Espíritu Santo y a esperar con esperanza la herencia eterna. Gracias, Señor, te damos. A ti y solo a ti sea toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y será predicado este evangelio en todo el